Tras la rebelión del grupo Wagner, Vladimir Putin parece haber cambiado de táctica. El Kremlin ahora está haciendo todo lo posible para reafirmar la autoridad del presidente, con reuniones y eventos públicos diseñados para mostrar la unidad y solidaridad del ejército y del Estado bajo su liderazgo, mientras blogueros militares critican el accionar de Putin frente a la insurrección. Tomamos contacto nuevamente con José Levy desde Jerusalén. A mí me impresionaron estas imágenes, José, porque veía un Putin social, hablando con niños, abrazándolos, algo que no es para nada común. Él siempre está como que atrincherado en el Kremlin. Así es, Alejandra, durante casi 3 años, durante la pandemia sobre todo, han sido contadas las ocasiones en las cuales se le ha visto en público. Pero aquí se muestran imágenes filmadas ayer en la República de Daguestán, en el sur de Rusia, donde se le ve en olor de multitudes. Pero ¿es realmente eso lo que ocurre en el interior de toda Rusia? Eso es una gran incógnita, hasta el punto de que ahora acaba de afirmar el responsable de la diplomacia de la Unión Europea, José Borrell, que si hasta ahora era el poderío militar de Putin lo que preocupaba a la OTAN, por lo que ocurría en Ucrania, ahora dicen que la preocupación quizás puede llegar a ser aún mayor, no por el poderío, sino por la debilidad que está mostrando Putin, por el hecho de que no se sabe hasta qué punto controla lo que ocurre dentro de su país. Y entonces esa inestabilidad en Rusia es algo que también es fuente de preocupación. Hay que recordar que estamos hablando quizás de la principal potencia nuclear del mundo. ¿Qué es lo que puede ocurrir en una situación de caos en el interior de Rusia? ¿Qué puede ocurrir con todos esos miles de proyectiles nucleares? Entonces esto también es fuente de preocupación, sobre todo cuando estamos viendo que en el ejército no se sabe muy bien qué es lo que pasa. Por ejemplo, a Sergei Surovikin, a este general que hasta ahora era el número 2 de los responsables de la operación militar rusa en el interior de Ucrania. Él, según dice el New York Times, sabía que estaba preparando Yevgeny Prigozhin algún tipo de acciones militares, pero él apareció en un video cuando estaban las fuerzas de Prigozhin avanzando hacia Moscú, pero es un video que no despierta confianza. Se le ve que está en una situación algo rara, quizás leyendo un texto. Hay quienes dicen incluso que puede haber sido arrestado. Alejandra. José, ¿logra Ucrania aprovechar la inestabilidad interna en Rusia para avanzar en el campo de batalla? Bueno, eso es lo que afirman los ucranianos, que están realmente avanzando en todas las direcciones, especialmente en el este, en el sureste del país. Vemos aquí todos estos puntos en blanco, naranja, que serían las zonas en las cuales se están produciendo avances. Son avances muy limitados, no son a gran escala, pero junto a esto hay quienes dicen que cuando las informaciones están llegando a los soldados rusos que están en el frente de batalla, porque no es fácil que lleguen estas informaciones. Por ejemplo, los soldados no pueden utilizar teléfonos celulares, son muy limitados sus contactos con el exterior. Entonces, esto es un factor de desmoralización. Entonces, puede ser que a largo plazo esto sea algo importante en el campo de batalla. Junto a esto, en otro aspecto relacionado con la guerra, que es lo que ocurrió en la represa de Nova Kakhovka hace ya un par de semanas. Hay que señalar que, según dicen los ucranianos, el número de víctimas mortales, una vez que las aguas se han ido retirando, han aumentado a más de un centenar de esa tragedia que nadie sabe todavía cuál fue su motivo real. Here in Dnipro is Garrison Foster. He was in the infantry with the U.S. Marine Corps for 6 years, now fighting alongside Ukrainian forces. And Garrison, I'm glad to see you. Obviously, a dark
a dark, chilly, wet night here in Dnipro. So you're just obviously off the front lines nearby as well, and you've shared some GoPro footage, sort of that when you're in on your vest that you wear on your chest, that sort of shows your perspective as you're gathering intelligence to try to target Russian forces. I want to show some of the things that you've experienced that you're willing to share. This is a really intense confrontation that you had with Russian forces recently, just a few weeks ago in the counteroffensive. You came under fire and you had to retreat. And I just want to play that part so people can actually see a little bit, get a sense of what it's like in those moments. Just listen. Sure. I think we're pulling back. Moving. Go. I don't remember the mine is. That was close as. This is not a good spot to be, guys. We gotta move. Get some counter battery up or something. Okay, through here. Go. Bunker. Inside. Whew. You have more room? Get in further. I know you've been here since April of last year. A brief visit home for the birth of your son. Yes. You're putting your life in danger to help another country. And I think everybody wants to understand what drives you to do it, Garrison? Well, part of it is a lot of people aren't aware of this, but the Ukrainians sent soldiers to Afghanistan after 9/11. They were part of the forces that were there, and they were under no obligation to do so. And so to me, it's, they came to us in our time of need, and I see no reason not to go to them in their time of need as well. This is a very resource-dense area. I don't want Russia to get a hold of those resources and then leverage that to kind of destabilize the world and create more war. I want to just start with this new video, right? This is Putin making a surprise appearance to greet Russian people. Understandably, right, he wanted this video. This is the video they're putting out. All of this is true. But still, when is the last time you saw Putin do something like this? When I saw him is when he is in trouble. Either he wants to show that he has popular support before, of course, false rigged elections, but he needs kind of voting, and he needs kind of legitimacy from that voting. So that's when he recalls that there are people there. And when he is scared, he has been scared by the events there, but those events now are going, into the history. And it was not an uprising, it was not a putsch, it was just a brawl between the mafia members for the higher position in the organization. But that was scary because one of those had quite an army. Una marcha por justicia es como el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, lo justificó. Para otros, como el líder de Rusia, el mismo Putin, esto fue traición. Un límite que muchos no se atreven a traspasar. Aquellos que eligieron deliberadamente el camino de la traición, que prepararon un motín armado y métodos terroristas, enfrentarán inevitablemente el castigo y responderán tanto a la ley como a nuestro pueblo. Pero igual de rápido que la insurrección se convirtió en una realidad, se gestó un acuerdo con el presidente de Belarus. Si bien la situación parece desactivada por ahora, muchos que se han atrevido a desafiar a Putin pagaron un precio alto. Un feroz crítico del Kremlin, Boris Nemtsov, solía ser uno de los líderes
prometedores de la oposición. Nemtsov fue encarcelado varias veces por alzar la voz en contra del gobierno de Putin, pero en 2015, un viernes por la noche, a tan solo pasos del Kremlin, Nemtsov fue baleado y asesinado, una voz disidente silenciada. 5 hombres chechenos fueron luego encontrados culpables y sentenciados a más de una década en prisión. Si uno se opone al régimen de Putin, amenaza su poder establecido y uno puede terminar en la cárcel. El ex magnate del petróleo, Mikhail Khodorkovsky, anteriormente uno de los hombres más ricos de Rusia, cruzó esa línea con Putin cuando comenzó a promover reformas y a acusarlo de corrupción. Khodorkovsky fue acusado de fraude impositivo, un cargo que según él fue motivado políticamente. A Putin, en ese entonces primer ministro, se le preguntó acerca del caso y respondió que un ladrón debería estar en prisión. Se le dio máxima sentencia de prisión al crítico del Kremlin y pasó años tras las rejas. Alexei Navalny, un fuerte líder opositor del Kremlin, crítico de Putin, cayó en coma en un vuelo al regresar a Moscú hace 3 años. Fue evacuado en un avión ambulancia a Alemania, en donde se recuperó. Las investigaciones concluyeron luego que fue envenenado con un gas tóxico. Navalny prometió seguir luchando, una amenaza opositora al Kremlin que perduró, y meses más tarde, cuando aterrizó en Rusia, fue arrestado. Ahora retenido en una prisión de máxima seguridad, Navalny enfrenta una extensión de su sentencia que podría tenerlo encarcelado por décadas. Es un destino muchas veces visto cuando alguien se cruza con el señor Putin, y no todos pueden escapar de él, ni siquiera al vivir en el exilio. Yevgeny Prigozhin, de Wagner, habrá podido encontrar refugio en Belarus por ahora, pero su suerte parece ser frágil, en el mejor de los casos. Pleitgen, CNN, Berlín. Right, well, I've come to the center of the Russian capital to try and sort of get a sense of how this city feels in the aftermath of that attempted military uprising at the weekend. I tell you, it feels pretty relaxed here. You can see there's a lot of Russians, a lot of tourists that are here taking photographs of these iconic sites. I was trying to get into Red Square, actually, which is just here, but you can see there are barricades up, and in fact, those barricades have been up since the weekend when that military uprising took place. You can just make out the domes of St. Basil's over there. Anyway, back to the people. I thought it'd be a great opportunity to have a word with some Russians about how secure they feel right now in the aftermath of that uprising. People like 86-year-old Nikolai, unfazed, he told me, by events of recent days. Russia is its people, he says, not some individual show-offs. And regardless of what they do, Russia was, is, and will continue to be strong, he says. But will its leader, Vladimir Putin, sealed off behind these Kremlin gates? Что вы думаете о Путине сейчас? Вы думаете о... Почему? You don't know how to answer. Почему? Давайте без объяснений, хорошо? Хорошо. Not many people want to speak to me about Putin. Конечно, я говорю по-русски, но не очень. But those who would reject the suggestion recently made by President Biden that Putin has been weakened by the revolt in Russia. Почему? I think he'll be around for a long time, says Ilya. All the country's resources are in his hands, and there's no real opposition, and there won't be anytime soon, he says. But now he's in exile, the Wagner leader, who staged and aborted the rebellion, appears to be fair game. You speak English, right? Great. Let me ask you, what do you think about Yevgeny Prigozhin? Do you think No, we like it. you do like or you don't? No. You don't like? No, we don't like him. Why? Почему? I don't know, but he is not good. Well, it's pretty understandable, I suppose, that given what's happened over the past few days, people don't really want to talk to us that much on camera, because despite what most of them will say to us about everything being fine here, I think there genuinely is a sense of apprehension about what the coming weeks and months in this country may hold. Matthew Chance, CNN, in the center of the Russian capital, Moscow.